Bueno, al igual que el día de ayer cuando son 32 minutos los que van pasando de las 11 de la mañana, lo tenemos al doctor Gustavo Altamiranda. Gustavo, un gusto tenerte nuevamente con nosotros acá, así que bueno, saludarte y de cierta forma darte nuevamente la bienvenida a los estudios de la radio. ¿Cómo estás? Hola Nico, buen día, muy bien, la verdad que muy contento. Déjame primero dar un saludo por el Día del Periodista. Ya sé que estuvieron festejando anoche en Pomona, hoy les toca acá. Que les llegue mi saludo a todos los periodistas de acá de la zona. Algunos ya he saludado particularmente. Y en segundo lugar, agradecer todos los mensajes que hemos recibido por el inicio de este espacio ayer en el programa de ustedes El Puente, y obviamente agradecerles nuevamente a ustedes. No quiero dejar de decir también que posiblemente la gente nos vea a nosotros o nos escucha a nosotros, pero también hay mucha gente detrás que no se ve y no se escucha y que hace mucho por este programa. Voy a nombrar a Lucas, a Leo, y obviamente siempre agradecer a la familia que siempre apoya, amigos, colegas, que aparentemente ha tenido una buena repercusión, así que muy contentos por eso. Y arrancamos. En el día de hoy teníamos pensado contestar algunas preguntas que habían quedado del día de ayer, de algunos oyentes. Por ejemplo, el amigo Santiago, que preguntaba sobre el consumo de las proteínas que utilizan algunas personas que van al gimnasio a entrenar. Con respecto a eso hay que ser muy cuidadoso, porque el exceso de proteínas en el organismo sí puede ser perjudicial para los riñones. La carga proteica en los riñones genera una inflamación, como para que el público entienda. Técnicamente es más complejo explicarlo, pero genera una inflamación y eso no es bueno para los riñones. Antes de consumir, o sea, la recomendación antes de consumir esos productos proteicos, que por ahí los más conocidos son la creatina, carnitina, deberían evaluar cómo están esos riñones, cómo están funcionando los riñones, y en el caso de que no haya ningún problema, también hay que usarlos con cautela. ¿Por qué? Porque hay leyes de la nutrición que hablan de la calidad de la nutrición, y ahí tenemos que saber que una dieta tiene que tener todos los nutrientes y tiene que estar compuesta por hidratos de carbono, que son la fuente de energía, una cierta cantidad de proteínas y una cierta cantidad de grasas. Cumpliendo esas leyes nutricionales, posiblemente no se necesite ningún suplemento. Pero bueno, ahí entran en la discusión diferentes tipos de entrenamiento. Los entrenamientos de alto rendimiento posiblemente necesiten suplementos, porque justamente son entrenamientos donde uno gasta muchas calorías. Bueno, después otra de las preguntas que nos había quedado ayer por responder, que no las alcanzamos a responder en el horario del programa, las vimos después, estaban justamente en la transmisión. Decía por el tema de la caducidad de los medicamentos. ¿Es conveniente tomarlos posterior a la fecha que figura en el envase, en la tableta? ¿Cuánto tiempo? No, la verdad que la recomendación es consumirlos hasta su fecha de vencimiento. Por encima de la fecha de vencimiento no es recomendable utilizar medicamentos, porque
Lo que pasa es que pueden perder efectividad y algunos en su composición, porque viste que los medicamentos tienen la droga activa, el principio activo, que es el que hace el efecto en el organismo de subir o de bajar diferentes funciones, o sea, que es por ejemplo, la novalgina de bajar la fiebre. Claro, la novalgina, que es para bajar la fiebre, si está vencida es posible que no llegue a cumplir ese efecto de bajar la fiebre. Y también la composición, que no tiene que ver con el principio activo del remedio, del medicamento, puede también generar, si está vencido, puede generar algunas cuestiones, o sea, una cuestiones novalgina médicas. Pasada de fecha puede hacer contraefecto incluso. No es que pueda hacer contraefecto, pero puede generar, o sea, los incipientes con los que está compuesto, si están vencidos, pueden generar algún malestar. Entonces la recomendación es que si está vencido, no consumirlos. Algunos hablan de que, por ejemplo, no sé, la fecha de vencimiento es hoy 7 de junio, Día del Periodista, se puede utilizar hasta que termine el mes de junio. Algunos dicen que se puede utilizar hasta que termine el mes del vencimiento, no la fecha exacta. Pero más allá de... No sé, sea que venció el medicamento el 1 de junio, hasta fin de mes, hasta puede ser. Sí, hasta el 30 de junio se podría consumir. Después, bueno, otra consulta que había quedado ahí pendiente de un oyente era con respecto a la hemodiálisis, que o sea, la pregunta tenía que ver, más que una pregunta, era como una inquietud de que hacía referencia al temor de los pacientes de realizarse hemodiálisis, y que lo vemos frecuentemente. O sea, los pacientes con enfermedad renal crónica, cuando están llegando a su estadio terminal y se acercan al tratamiento sustitutivo, y como el tratamiento sustitutivo que más se hace es la hemodiálisis, tienen mucho temor. Lo que puedo decir para que ese temor no sea tanto con respecto a la hemodiálisis, que la hemodiálisis es un tratamiento, no es un tratamiento definitivo, sino es un tratamiento que lo va a mantener con vida al paciente hasta que el paciente logre realizarse el trasplante, que es el mejor tratamiento que puede tener la enfermedad renal crónica. No diría el tratamiento curativo, pero es lo que más se acerca a lo fisiológico, ¿no? Lo más normal, digamos. ¿Por qué? Porque la hemodiálisis es un tratamiento que se hace 4 horas, 3 veces por semana, y el riñón no es que trabaja 4 horas 3 veces por semana. El riñón trabaja 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días. 24/7 el funcionamiento. 24/7. Y la ventaja del trasplante contra la hemodiálisis justamente es eso, que el riñón trasplantado va a trabajar 24/7. Con las dificultades que lleva también su tratamiento, ¿no? Lleva un tratamiento con mucho medicamento para que el trasplante no sea rechazado. Pero bueno, volviendo al tratamiento de hemodiálisis, las máquinas que se utilizan para hemodiálisis en este momento son muy seguras. Se ha avanzado mucho tecnológicamente con respecto a eso. Y al que le toque no es una situación linda, pero bueno, es lo que lo va a mantener con vida, y un buen tratamiento de diálisis, de hemodiálisis, le va a dar, al principio por ahí no tanto, pero después le va a dar una buena calidad de vida. He visto muchos pacientes que tienen una vida normal con la excepción esa de que, bueno, 4 horas, 3 veces por semana tienen que estar conectado a la máquina, pero ha mejorado mucho la calidad de vida de los pacientes en hemodiálisis de estos tiempos con aquellos que veíamos hace 20 o 30 años atrás. ¿Qué más tenemos?
Bueno, tenemos una cosa que me parece recontra importante. Ayer, después que terminamos el programa, Gaspar... Se nos fue el paciente, sí, ese es el tema. se nos fue el paciente porque justamente, bueno, nada, la actualidad nos mueve. Tuvo que ir a cubrir un hecho en el puente. Pero bueno, a lo que voy, que es una situación que vivimos permanentemente los médicos, es... Doctor, le dejo los análisis, me los mira y me dice qué tengo. Que bueno, que es lo que hizo Gaspar. Gaspar acá me dejó. Nosotros o le podemos mirar los análisis y decirle, mira, Pepe, tenés tal cosa, o le podemos decir, el paciente va a tener tal cosa. No. Nosotros. O sea, le podemos hacer un diagnóstico. Nosotros podemos con toda la amabilidad decirle que le vamos a mirar los análisis, pero el paciente tiene que saber que nosotros no atendemos papeles, nosotros atendemos personas. Claro. Entonces podemos mirar el análisis, podemos hacer una evaluación, pero lo más importante es evaluar al paciente. Entonces de esta forma abrimos el consultorio. Por eso, abrimos el consultorio. No está Gaspar acá, pero vamos a explicar cómo nosotros utilizamos el método científico para hacer diagnóstico de enfermedades. En primer lugar... ¿qué observamos de Gaspar? No, nosotros tenemos que observarlo a Gaspar en el consultorio, y a partir de que Gaspar entra al consultorio, el médico ya tiene que estar mirando cómo es su semblante, cómo entró caminando, cómo habla, cómo es el color de la piel, cómo se sienta. O sea, uno tiene que ir ya apenas el paciente traspasa el paciente ingresa, o sea, pasa el umbral de la puerta del consultorio. Entra al consultorio, pasa ahí la puerta. El médico ya lo está analizando. El médico ya tiene que estar atento a todo, porque hay un montón de signos que a uno ya... nosotros estamos preparados justamente para eso, para apenas entró el paciente ya estamos pensando qué enfermedad va a tener ese paciente. Entonces tenemos que estar atento a todo eso. Claro. Por eso es importante la consulta, y no solamente mirar el papel y el análisis. Claro. El papel y el análisis nos ayuda mucho después de todo lo que hacemos en el consultorio. Una vez que el paciente se sienta, nos empieza a contar cuál es su dolencia, y eso para nosotros es la parte de la anamnesis, se llama, que vendría a ser el interrogatorio. El paciente empieza a contar y nosotros empezamos a hacer también un interrogatorio dirigido, ¿no? Después de eso viene también que nos cuente todo lo que tiene que ver con sus antecedentes personales, si tenía una enfermedad previa y si la tenía, qué tratamiento estaba haciendo. ¿Puede ser antecedentes previos o familiares también? Después vienen los antecedentes familiares. Después de los antecedentes personales, uno indaga sobre los antecedentes familiares. Y una vez que termina con todo eso, empieza a revisar al paciente, ¿no? En principio, tomar los signos vitales, que son la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura para ver si tiene fiebre, y si en lo posible tiene en el consultorio un oxímetro de pulso para medir a ver cómo está oxigenando, cuánto es la frecuencia cardíaca. Y luego de eso empieza a revisar al paciente por todos los diferentes aparatos, ¿no? Cada médico tiene su forma de empezar a revisar. Depende de por ahí también cuál es la dolencia. Se empieza a auscultar el aparato respiratorio con el estetoscopio. Se empieza a auscultar el aparato circulatorio, los latidos cardíacos, los ruidos cardíacos. Después se puede pasar a la parte abdominal, que consiste en no solo mirar, sino también tocar. Ahí llegó el paciente. Viste que lo vamos a observar como últimamente, viste, antes el paciente tenía que esperar a que llegue el médico. Ahora esperaba. Tuvo que esperar al paciente. Ahora es al revés, ahora el médico tiene que esperar al paciente. El paciente. Bienvenido, Gaspar. ¿Cómo andas, Gustavo? Ya Bien. Vengo de trabajar. Bueno. Pero bueno.
Después pasamos a evaluar la parte abdominal, donde se palpa el abdomen, también se escucha con el estetoscopio, la parte de todo lo que tiene que ver con la locomoción, miembros superiores, miembros inferiores, cabeza, cuello, se lo examina todo. Y a partir de eso, el médico va armando un diagnóstico, a veces de tipo sindrómico, digamos, las enfermedades a veces se agrupan en síndromes. Y si nos queda alguna duda de cuál sería el diagnóstico, recurrimos a los análisis, que fue el análisis que me trajo acá, que me dejó Gaspar hoy a la mañana. Bueno, vamos a dejarlos a ustedes dos en pantalla, sí, de esta forma, para ver cómo sería la consulta médica. Claro. Bueno, Entre vamos a Gaspar, hacer. La entrada se tiene que hacer Gustavo. Ledesma, entonces pasa el paciente y dice, acá Claro, está. sí, Buen sí. día, doctor, buen día. Le dejo No, lo que pasa es que el adelante. doctor Como hacen acá en el hospital, ¿no? Así, Exactamente. Empezó a Así contar que- el doctor antes de que llegue el paciente. porque va por Claro. turno, ¿no? Va por turno. Exactamente. Pero Turno bueno, ya. uno de Gaspar. Así Estamos, que bueno. estamos en el consultorio. Pero antes que nada, tenemos que aclarar que vos estás dispuesto a Sí, hacer sí, esto sí, sí, sí. para que no incurra el médico en el... Sí, 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 sí. Como una ficción. Sí. No, para no caer El- en el secreto médico, no violar el secreto Sí, médico. sí, 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 está bien. Entonces ahora Gaspar entró al consultorio y me va a contar cuál es su dolencia. ¿Por qué vino al consultorio? Bueno, ya hace un tiempo, digamos, esto cuando empezó, tenía dolor en lo que sería más o menos, creo, en la zona del ciático, puede ser, Sí, o más o menos me vas guiando. Y bueno, eran dolores constantes, se me dificultaba un poco para caminar o para sentarme, por ejemplo, estar en una silla en la cual es dura, entonces por ahí es como que también me afectaba, yo sentía que me afectaba un poco más y me tenía que poner un almohadón para que esté más cómodo, más relajado, puede ser. sí. Entonces yo digo, bueno, es un dolor y se va a terminar. Sí. No, seguía hasta que, bueno, tuve que ir al consultar, ir al médico a consultar por qué seguía el dolor. Sí. Obviamente le conté todo este proceso y eso. Sí. Así que bueno, y ahí empezó todo el tema de los análisis, algunos medicamentos para ver si calmaba. Claro. Tomate este medicamento y venite en 10 días y vemos Sí. y cómo sigue. Mm. Y ahí, bueno, como seguía el dolor y todo, ahí empezamos con el tema de los análisis y todo. Con el tema de y los ahí análisis. aparecieron todas Está esas bien. cositas. Y estos análisis vos se los llevaste al médico que Sí. te los pidió y Hice el todo. médico ¿qué te dijo? Bueno, ¿Qué pasaba con estos análisis? bueno, estuvo mirando no solamente estos análisis, también unas radiografías. Radiografía, sí. Y algunas otras cositas más. La radiografía está todo bien, de eso no había ningún problema, lo estuvimos mirando al frente mío. Miró los análisis y dijo, bueno, esto está bien, y apareció lo del comer, El azúcar alto. el azúcar alto. Sí. Y digo, esto está más de lo Más de lo normal. normal, así que bueno. Y después, bueno, ahí ya no salí muy. Me dijo, bueno, Está bien. posible. Y no volviste a consultar más. Después no pude volver a consultar más porque me dio también para ir a la endocrinóloga. A la endocrinóloga, Sí. claro. Para Y bueno, después empezó el tema de esto del paro que hacía la salud pública y bueno, no pude ir y bueno, bien. también cuestiones laborales. Ahora yo ya me siento, con ese dolor yo ya me siento mejor, ya te no sentís tengo mejor. dolor. Sí. Tengo una pastilla ahí que si tengo dolor la tomo, tengo que comer algo antes de tomar esa pastilla Sí. y después al ratito me calma el dolor. Está bien. Pero Está bien. hasta ahora voy bien. Bueno, en los análisis esto que vos me mostraste está alto el azúcar, o sea, la glucemia, y el valor que tiene es un valor ya predictivo de la enfermedad diabetes. ¿Vos tenías algún síntoma relacionado con la diabetes? Por ejemplo, ¿tenías mucha sed? ¿Sos de tener mucha sed? Ni por ahí sí, por ahí tomaba agua y. ¿Sos de por ahí- tomar mucha sí. agua? No soy tanto de tomar agua, pero cuando Sí. tenía sed tomaba ¿Sos un de poco. orinar mucho? ¿Mucha Y por ahí cantidad? sí, por ahí sí. ¿Y habías perdido peso en este último tiempo? Sí, un poquito, sí Bueno, había.
nosotros usamos a veces reglas mnemotécnicas para acordarnos de cosas, y desde que empezamos a estudiar, cuando empezamos a estudiar este tipo de patología, la conocemos a la diabetes como la enfermedad de las 4P. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes, la medicina nunca 2 más 2 son 4, o sea, todo puede cambiar. Pero le llamamos la enfermedad de las 4P, ¿por qué? Porque genera polidipsia, que es mucha sed, poliuria, que es orinar mucha cantidad, sí. Polifagia, el paciente tiene muchas ganas de comer y en algún momento empieza con pérdida de peso. Entonces, esos 4 síntomas a nosotros nos alerta que el paciente puede estar cursando una diabetes y no saberlo, y a eso le sumamos los antecedentes familiares, ¿no? Sí. ¿Hay familiares con diabetes en tu familia? Sí. Y bueno, entonces ya con eso ya tenemos el diagnóstico. Ahora pasamos a instruir directamente el tratamiento. El tratamiento de la diabetes, habíamos hablado en la charla de ayer de enfermedad renal crónica. La diabetes es una de las principales causas de enfermedad renal crónica, pero si tiene un buen tratamiento y un buen control del azúcar, el paciente va a ir perdiendo función renal, pero en forma lenta. Claro. Entonces, el tratamiento que vos tenés que hacer es ir a la nutricionista para bajar de peso y empezar a hacer actividad física programada. Y empezar a tomar una medicación, claro, para la diabetes de este tipo. Hay varios tipos de diabetes. Este tipo que te toca a vos sería la diabetes tipo 2. Claro. Que no necesita insulina por ahora. Así que dijiste diabetes tipo 2. Tipo 2, ¿qué sería? Porque la diabetes diabetes leve, algo así. La diabetes tipo 2 es una diabetes que se desarrolla en las personas adultas generalmente, y hay muchas teorías de por qué se desarrolla, pero fundamentalmente se desarrolla por la cuestión de obesidad. O sea, la insulina, que es la que mete la glucosa adentro de las células, la saca del torrente sanguíneo y la mete dentro de las células, la insulina la segrega al páncreas, y por el tema de la obesidad y de la grasa, esa insulina empieza a tener menos respuesta, el páncreas tiene que segregar más insulina, y llega un momento de la vida que es alrededor de entre los 40 y 50 años, esa insulina se agota, y entonces, claro, empieza a aumentar el azúcar en la sangre. Claro, sí, sí. No alcanza la insulina del páncreas para meterla dentro de la sangre. Eso hay que ayudarlo con medicación. Claro. Después tenés el otro tipo de diabetes, que es la diabetes tipo 1, que es la que necesita insulina de entrada porque el páncreas no la segrega, y la mayoría de esas diabetes de tipo 1 son enfermedades autoinmunes, o sea, el mismo organismo reacciona contra el páncreas con anticuerpos y destruye los islotes de las células beta, que es donde se segrega la insulina. ¿Cuál sería la diabetes de la embarazada? Pero bueno, diabetes es para hablar mucho tiempo. La diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 sería la falta o la... Sí, hay varias diferencias. En principio, la diabetes tipo 1 se da más en personas de temprana edad. Puede ser 4 años, 5 años, 6 años, 10, 12, depende de cuándo se haga el diagnóstico. ¿No hay edad para que te diagnostiquen la diabetes? No, vos tenés la diabetes tipo 1 que se da más en la infancia y la adolescencia, la diabetes tipo 2 que se da más en la edad adulta, 40, 50 años para arriba, y después tenés la diabetes del embarazo, que cuando la paciente tiene la glucemia normal, se embaraza y empieza a tener glucemias altas. Esa diabetes del embarazo también hay que tratarla. La paciente que tiene diabetes del embarazo, cuando hace el parto y en el posparto, empieza a normalizar nuevamente la glucemia y desaparece esa diabetes, y puede estar muchos años, si se cuida, sin diabetes. Claro. Pero ya la marca
que en algún momento de su edad adulta puede llegar a tener algún tipo de diabetes. Tipo Acá 2. me llega una pregunta con respecto justamente a esto de la diabetes. Dice, Sí. buenos días, ¿la diabetes también puede derivar de un estrés o solo biológico? O sea, por el funcionamiento del páncreas. No, el tema del estrés, mirá, me río porque la pregunta es buenísima y nada, a un médico clínico especialista en diabetes le pregunté hace, no sé si el mes pasado, qué relación tenía con el estrés. Y el problema que tienen los que estudian todas estas cuestiones, los que hacen todos estos estudios, que son los que nos dan a nosotros evidencia científica para después decir esto sirve, esto no sirve, es muy difícil medirlo al estrés. O sea, medir el estrés es muy difícil. Ahora, yo te puedo decir con toda seguridad que un pico de estrés o una situación de estrés aumenta los valores de glucemia. Pero aumenta los valores de glucemia en una persona que ya está predispuesta a tener diabetes. En un obeso, en un sedentario, en uno que tuvo o que tiene antecedentes de diabetes. En un paciente que no tiene antecedentes familiares de diabetes, que no es obeso, que no es sedentario y que no tiene diabetes, el estrés no le va a hacer subir la glucemia porque su páncreas funciona perfectamente y esa insulina que va a necesitar para meter el azúcar en los tejidos va a funcionar perfectamente. ¿Existe la diabetes emocional? No existe. O sea, es un mito. Es un mito. La clasificación de diabetes que da la Asociación Internacional de Diabetes, la Asociación Americana de Diabetes, todo, no existe el apartado de diabetes emocional. Acá me dicen, tengo un mensaje, dice, mi señora tiene diabetes gestacional. Gestacional, es la Gestacional, diabetes sí. del embarazo. Sí. Tiene 7 meses y medio de embarazo, dice, se lo declaró hace un mes más o menos. Sí. Dice, igual está con es una nutrición. categoría, diabetes gestacional, es la diabetes del embarazo. El embarazo pone a prueba al organismo en un montón de funciones y una de esas es justamente la función del páncreas y de la insulina y por eso aparece. Después Claro. del embarazo, en la mayoría de las pacientes desaparece hasta que vuelve a aparecer en la edad adulta. Pregunta, esta corre por mí. Por ejemplo, acá tenemos gente que está embarazada. El bebé que está dentro, después cuando sale de la panza de la Sí. madre, ¿puede llegar a tener diabetes también o no? Sí, No puede. o sea, Pregunta. puede llegar a desarrollar diabetes, no necesariamente que la madre haya tenido una diabetes gestacional, Claro. quiere decir que el bebé va a tener diabetes. Pero la puede generar igual porque hay varios mecanismos para desarrollar la diabetes, no solamente lo hereditario. Lo que es característico de los niños que nacen de madres diabéticas es el tamaño, ¿no? Son bebés macrosómicos, son bebés grandes, o sea que pesan bastante, más de lo normal. Y por eso la diabetes gestacional se toma como un embarazo de riesgo, ¿no? Sí, que sí. tiene que tener Sí, controles. justo con ese mensaje Sí. que... Pero bueno, se me nada, originó- o sea, se me originó esa pregunta, por eso. Está bueno porque son temas que son bastante amplios y que da para invitar a gente que sabe más que yo, ¿no? De ese tema, algún ginecólogo que quiera venir a hablar de eso, ya vamos a estar invitando. Obviamente a algún especialista de diabetes, tenemos acá en Chuele la doctora Núñez, que también la vamos a invitar para que venga a hablar en algún momento. Pero bueno, con respecto a este consultorio abierto que hicimos hoy, No me quemé. con Gaspar, no me quemé, ese sería el diagnóstico. Y bueno, y ahora cuando nos quedemos fuera del aire... Nos quedamos sin papelito para hacerle la receta a Gaspar. No, Ah. tenemos sí, ahí, eso no hay problema. Pero bueno. Bueno. Esto más que nada fue un ejemplo, como algo como No, para... es que además, aportar un poco al sirvió programa, por ahí al para que espacio. algunas personas
que mandaron sus mensajes y eso puedan sacarse las dudas Sí, justamente sobre está bueno, está una de bueno. estas enfermedades que por lo general Sí. muchos la llaman también una de las enfermedades silenciosas. Sí, totalmente, totalmente, sí. Y es una enfermedad que va en aumento en todo el mundo y posiblemente ese aumento esté relacionado con la obesidad y el sedentarismo. Por eso insistimos tanto con esa cuestión. Pero bueno, da para hablar mucho y nada, y está bueno. Y lo de... También importante remarcar que cuando nos mandan la fotito del laboratorio por WhatsApp, a nosotros con la fotito del laboratorio por WhatsApp no nos alcanza. Nosotros para hacer diagnóstico necesitamos justamente todo lo que hablamos hoy. Claro, el ver entrar al paciente, el ver cómo se sienta y ahí empezar a interrogar. Exactamente. ¿Qué tan importante que es ir a visitar al médico? Porque uno dice, no, me hago los análisis y se los mando por WhatsApp. Sí. No, bueno, nada, o sea, la primera consulta debería ser presencial y a partir de la primera consulta presencial donde nosotros podemos tocar al paciente, escucharlo hablar, mirarlo, qué sé yo, a partir de ahí uno puede hacer telemedicina tranquilamente. Entonces después sí me podés mandar porque yo ya te conozco, ya te revisé, ya te interrogué y ya tengo en tu historia clínica todo lo que necesito saber. Los métodos complementarios los podemos hacer online y el tratamiento se puede también instituir de forma online. En eso no hay problema. Claro. Pero como primer encuentro, o sea, nunca te vi, nunca te revisé, nada, Claro. O sea, y me si traes yo el papelito y no me alcanza. Y si yo te mando... Sería una mala práctica médica yo a partir de esto únicamente decirte, a pesar de que, bueno, es bastante evidente, ¿no? El diagnóstico en este caso. Claro, pero lo correcto sería ir a visitar al médico. La primera consulta sí. Sí. Bueno, Por eso, nosotros viste que tenemos en el consultorio, hacemos la presencial, hacemos la telemedicina con videoconsulta, porque hay pacientes de Río Colorado, de San Antonio, de Conesa, de Balcheta, que a veces es difícil, de la Marque. Y después, bueno, también hemos implementado ya hace más de 2 años la consulta domiciliaria de gente que por ahí le dificulta salir de la casa, también lo hacemos. Todo aquel que necesite ese tipo de consulta presencial en el consultorio o domiciliaria, esa primera consulta se hace de esa forma y después se puede hacer online tranquilamente. Claro. Gustavo, ¿algo más que tengamos para hoy? No, me parece que estamos bien. Habíamos traído otro tema para hoy, pero bueno. Sí, bueno, lo que pasa que, bueno... Sí, habíamos dicho ayer que... Esto va a pasar, porque ponerle, qué sé yo, el lunes cuando vengamos posiblemente también surjan preguntas como surgieron ayer, después del horario. Y nada, vamos a respetar eso, contestar todas las preguntas que van surgiendo. Y bueno, y cuando contestemos todo, el tema que tengo preparado para la próxima es... una consulta muy frecuente en el consultorio y en la guardia, que es infección urinaria. ¿Qué tema? Un tema... Infección urinaria, un lindo tema para charlar. Es un lindo tema para charlar y que también hay veces que, hablando, como decíamos recién, de enfermedades silenciosas, termina siendo como una enfermedad silenciosa también. Sí, tiene diferentes formas de presentación, pero... La gran dificultad que teníamos ahora cada vez menos con la infección urinaria es la automedicación. Esa automedicación en infecciones urinarias ha generado una resistencia antibiótica preocupante, diría. Por eso me gustaría compartir este tema de infección urinaria para aclarar algunas cuestiones que creo que van a servir para la población así en general. Y quizás también para algunos colegas. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de la infección urinaria, son la disuria, que nosotros decimos disuria a la dificultad para orinar. Toda esa terminología que empieza con dis es dificultad.
dificultad para orinar, dolor, ardor al orinar. Las infecciones urinarias se clasifican en altas y bajas. Depende qué sector del aparato urinario afectan. Las más frecuentes son las infecciones urinarias bajas o a veces también conocidas como cistitis. Entonces toda esa inflamación de la vejiga y de la uretra genera dolor, ardor al orinar, dolor abdominal bajo, a veces dolor lumbar, o sea, dolor de cintura. Hace que el paciente o la paciente vaya a orinar a cada ratito, orina poquito pero muchas veces. Eso se llama polaquiuria. Es raro que una infección urinaria cause fiebre. Si la infección urinaria causa fiebre, ya pensamos más en una infección urinaria alta que afecta ya directamente al riñón y que nosotros le llamamos pielonefritis. Ahí ya volvemos al tema de ayer un poco también. También, sí, volvemos al tema de ayer, sí, que es las infecciones urinarias a repetición, si no son controladas, también generan enfermedad renal crónica. Y bueno, cuando hay fiebre uno ya tiene que pensar en una infección urinaria alta o una pielonefritis, y ahí depende del paciente, la edad del paciente y todo. A veces esos pacientes hay que internarlos para hacer tratamiento de antibiótico endovenoso. La característica que tiene la infección urinaria es que es más frecuente en las mujeres que en los varones por una cuestión de cercanía de la uretra con el lugar donde se alojan las bacterias que más frecuentemente provocan infección urinaria. Las infecciones urinarias pueden ser por bacterias, la gran mayoría son por bacterias, pero también pueden ser virales, pueden ser por parásitos, pueden ser por hongos. Y las infecciones bacterianas, las bacterias que más producen infección urinaria viven en el aparato digestivo, o sea, viven en el ano. Como el ano de la mujer está muy cerca de la uretra, cualquier cosa que contamine lo del ano con la uretra de la mujer es la causa que genera infección urinaria. Pero bueno, nada, eso lo vamos a charlar el lunes que viene, previo a responder todas las consultas que vayan surgiendo. Pero bueno, ya saben que vamos a hablar de infección urinaria, así que ya ahí pueden ir preparando las preguntas. Bueno, Gustavo, un gusto tenerte por acá y te esperamos el lunes. No, el gusto es mío. La verdad que me han hecho sentir muy, muy cómodo. La verdad que son dos fenómenos, así que muy contento, que tengan un excelente fin de semana, que festejen hoy su Día del Periodista como tiene que ser, y nos vemos el lunes. Bueno, muchísimas gracias. Ahí pasaba el doctor Gustavo Altamiranda.